fueron tiempos difíciles, fueron días que pasamos frío, hambre, de todo. Hola, queridos amigos de nuestro canal, bienvenidos a un nuevo video. Y recuerden suscribirse, darle like y tocar la campanita para que se den cuenta cada vez que subamos un nuevo video. En este momento estamos caminando alrededor de la península de Punta del Este y estamos en la zona puerto. Chao. Hola y bienvenidos chicos a un nuevo video de nuestro canal. Y por si son nuevos en el canal y no nos conocen, somos Yamila Castel. y Osmani David. Y chicos, hoy vamos a continuar con el contenido que estábamos hablando en el otro video acerca del trabajo. De Nuestros primeros comienzos. Que eso fue lo que nos hablamos un poco. Y contarles un poco, para la persona que nos está viendo, hacemos un poco en sí en general la historia de una persona cuando emigra. Es muy difícil, al principio es re difícil, le contamos en carne viva a nosotros como la pasamos, y que sea de experiencia para ustedes, y también motivarlos que no bajen la guardia, no se baje la guardia nunca, que siempre se puede, por muy difícil que sea el camino, no baje la guardia, siga adelante. Hoy también queremos ver, aquí le estamos conociendo, estamos en la Playa Mansa de Punta del Este. Sinceramente, divina esta playa. Hoy está un poco el día, con mucho viento. Ya llegó el otoño. Pero bueno, es divina esta. Si vienen a Punta del Este, los invitamos a venir a esta playa. Allá que pueden ver a lo lejos, que no sé si pueden ver, está la isla Gorriti, una isla muy visitada por todos los turistas que llegan a esta hermosa ciudad. En algún momento vamos a estar ahí mostrándoles a los que no conocen, a los que no son de Uruguay y nos siguen, un poquito sobre la isla Gorriti. Nosotros nunca hemos ido, nuestra niña sí fue, pero se la estaremos enseñando a ustedes en próximos videos. Y queridos amigos, les voy a hablar yo de mi triste experiencia para conseguir trabajo acá en Uruguay. Fue sin parar. Fue triste, fue doloroso. Nosotros también empezamos de cero, más allá de que llegamos con una plata de Cuba. Teníamos miedo que esa plata se nos gastara y hacíamos lo que apareciera. Lo primero que se nos ocurrió fue, como yo hacía trenza a las turistas en Cuba, cosa que era ilegal. Como todos sabemos, si hay algún cubano viéndonos, el que es animador y hace trenza, bueno, como que siempre hacen trenza, pero no es legal. En Cuba todo es ilegal. Entonces, bueno, acá primero salimos con un cartel que decía trenzas para los dedos, yo y Osmani con un frío horrible, a ver si alguien quería hacerse trenza. Después, eso no teníamos cédula en ese momento, había que rebuscársela en lo que saliera hasta que llegara la cédula. De ahí, bueno, nunca hice una trenza en los dedos porque nadie estaba para eso. Después se nos ocurrió porque muchas veces nos decían alguna gente que conocíamos como que nos fuéramos a la feria a buscar trabajo en los puesticos de vianda, Osmani, mi suegro. Recuerda que íbamos caminando, era domingo, si no me falla la memoria, domingo por domingo salíamos caminando tipo la 1 de la mañana, salíamos de la península caminando hasta la feria de los domingos para ver si encontrábamos algo, porque fueron meses que no teníamos trabajo. Entonces los ahorros se estaban acabando, entonces era como que estuviéramos contra la pared. Pero íbamos domingo por domingo caminando, eran como 2 horas caminando para tratar de conseguir algún trabajo, no sé, fuera levantando un saco o lo que apareciera. De ahí también recuerdo que es lo que Yamila le está contando, que tomamos la idea de ir hasta la feria a hacer las trenzas, me acuerdo. Sí, y entonces mi suegra, como nosotros trabajamos en el turismo, teníamos mucha bisutería y muchas cositas que las turistas nos regalaban, y mi suegra iba, se sentaba, ponía esas cositas, y bueno, yo mientras tanto iba haciendo las trenzas, porque todo era que los ahorros no se podían acabar. Había que buscar dinero
para que la plata que vino de Cuba no se acabara tan rápido, porque no sabíamos en qué momento íbamos a conseguir un trabajo estable. Claro, y no encontrábamos trabajo en ese momento, fue difícil. Fueron incontables las veces que íbamos los 5 caminando hasta Maldonado, desde Punta del Este hasta Maldonado, para no gastar ni en el bus, literal, Recuerdo. y tocando puerta por puerta para ver quién nos daba trabajo en alguna construcción, a los hombres, y nada de nada. Y bueno, hoy lo doy gracias a Dios, porque, bueno, cosas del destino, gracias a Dios hoy tenemos un buen trabajo. Pero el comienzo fue así. Bueno, y bueno, ahí en la feria estuvimos viendo como 4 domingos, hasta que en la escuela 5 de Punta del Este, le agradezco muchísimo a la directora, a la subdirectora, a todos los compañeritos que la niña ha tenido, si hay alguno viendo este video, a todas esas madres, en especial hay una que nos ayudó muchísimo, y en ese momento estaban buscando una persona para su inmobiliaria. Osmani, que les cuente un poquito sobre eso. Claro, sí, primeramente agradecer a los uruguayos, principalmente a los uruguayos, porque nos dieron una mano y En todo, hasta ver, comida nos recogían y todo. ese gesto que fue un gesto que nos sirvió mucho porque seguimos adelante gracias a eso, porque llegar en cero acá es re difícil, no conocer a nadie. Entonces recuerdo cuando por la escuela que muchos padres recogieron muchas cosas y nosotros nos sentimos muy agradecidos por eso. Ya después recuerdo... Sí, nosotros siempre decíamos que la gran ayuda que queríamos era un trabajo. Era un trabajo porque queríamos trabajar y queríamos salir adelante. Y chicos, bueno, y después de tanto pesar, como que llegó una guía, como se dice, se nos alumbró el camino. Se nos alumbró el camino. Muchas gracias queremos darle a Lorena, si ve este video, Lorena y a Rodrigo, que depositaron en ese momento una confianza y me ingresaron un rubro que ni conocíamos, desde cero, prácticamente fue como empezar en la escuela, que es el sector inmobiliario, que hoy seguimos en él, pero siempre le doy muchas las gracias a ellos, porque sin ellos no hubiéramos empezado esta linda profesión. Y no estaríamos hoy acá. Y no estuviéramos hoy acá, eso es sinceramente. Entonces ahí yo comencé a trabajar. Recuerdo que Yamila... Sí, yo empecé a trabajar en un bar. Yo empecé a trabajar en un bar que hoy por hoy ya no existe. Ahí los dos empezamos. Los dos empezamos, recuerdo que trabajamos la noche, yo trabajaba a la mañana y yo siempre apoyaba la noche, era de mesero, como dicen acá, de mozo. Yamila era el área de limpieza. Yo era la moza y yo era la mucama, como se dice acá. Claro, no nos quejábamos, no era el mejor pago del mundo, pero en ese momento nos ayudó. Y agradecemos también muchísimo a ellos. En ese momento fue una ayuda impresionante porque para todo contaba en ese momento. Cada peso que nos ingresaba a nosotros nos ayudaba porque no teníamos que tocar lo que se trajo de Cuba y eso nos fue ayudando muchísimo. Pero bueno, después de un comienzo tan complicado, porque fue casi un año, súper complicado. Sí, después yo conseguí trabajo de lo mío, del rubro de la animación. Todos empezamos a trabajar hasta que llegó el bendito COVID. Sí, estuve en la primera temporada que estuvimos acá, nosotros en 2019, o sea, temporada 20 de diciembre del 2019, hasta que empezó la COVID, que ya se acabó la temporada, se acabó el 15 de febrero, menos el último día de febrero terminó la temporada. Claro. Y ahí hice animación, hice recreación, hice lo que me gusta, en un complejo acá de edificios, de imperiales. Está acá atrás, sí, no se ve, pero está acá. Casualmente están acá cerca de nosotros. Ahí hice animación, recreación le llaman acá. Y la verdad que estuvo bien el salario, estuvo bien todo. ¿Viste lo que te gustó? Y yo feliz y contenta, pero más allá sabíamos que cuando se acabara la temporada había que empezar otra vez. Entonces llegó la pandemia. Y fue negra. Y ahí empezó. Recuerdo que mi mamá aprendió a hacer nasobuco. Sí, le vamos a mostrar, mira, hacíamos estos nasobucos para vender a crochet. Hacíamos estas bufandas para vender a crochet. O sea, hicimos de todo, porque lo que no teníamos era miedo a salir adelante. Y mucha gente nos ayudó. Todos los uruguayos nos tendieron la mano. Todos. Recuerdo que aprendimos a hacer pan, vendíamos panes. Del tiro, mi suegro aprendió a hacer pan. No. Los primeros panes estaban... Pero había que sobrevivir y no se podía. Eran piedra, la verdad, Osmani, eran piedra los primeros panes.
Exactamente, no se podía bajar la guardia, Ay, no Dios se mío. podía bajar la guardia y había que seguir adelante. Si ya habíamos pasado lo peor en el COVID, fue fuerte porque fue el único recuerdo que se quedó con trabajo fui yo y era en seguro de paro, seguro de paro. Yo también. A mi amiga Alejandra, que la amo, la amo, la amo, la amo, la amo, el amor de mi vida acá en Uruguay, ella lo sabe. Alejandra, gracias por cada minuto de tu vida que nos dedicaste. Alejandra, por tal de ayudarme en la comida, me mandaba a los niños de ella para que yo les diera clase y los ayudara con sus tareas. No sé si les comenté en algún video, yo soy licenciada en estudio sociocultural en Cuba como una rama del periodismo. Y bueno, en el español, la verdad, y me expreso muy bien y el español se me da súper porque fue lo que estudié. Entonces, ahí con los niños de Alejandra, los ayudaba con sus tareas y ella me pagaba también por ahí. No, de verdad que Alejandra, un amor divino, nos ayudó muchísimo. Ella tiene una pescadería, el kiosco número 7 acá en Punta Claro, del si Este. es lo que podemos ayudarla, siempre la ayudamos. Y ella Si me dio trabajo. Si llegan al puerto de Punta del Este, lléguense al kiosco 7, Vitamina. Y van a encontrar los mejores pescados, los mejores mariscos, todo lo mejor de Punta del Este, Y ahí Alejandra, me acuerdo, ay, es que fue tan duro, fueron tantas cosas lo que hicimos para sobrevivir. Igual le queremos Ay, agradecer no. a muchas personas que sabemos que no vamos a mencionar porque es muy larga la lista. Y queremos agradecerle mediante este video a ellos porque muchas personas, gracias a ellos, nos motivaron Todos nos a dieron estar la acá, mano, todo el estar mundo acá. nos dio la mano de una manera u otra y nos decía, no se preocupen que el primer año es triste. Mi hermana vivió muchos años en el exterior y mi hermana siempre me decía que para establecerse en un país y estar tranquilo, el primer año casi siempre es negro, el segundo año ya empieza a tornarse mejor la cosa y bueno, a nosotros nos pasó así. El primer año fue negro, el segundo fue gris y ya estos últimos años han sido azul clarito, así como el cielo. Poco a poco hemos ido saliendo adelante. Por eso los motivamos a muchas personas que lleguen, que no se puede bajar la guardia, No, Hay que para seguir, nada. por muy difícil que sea, hay que seguir. Lo que no puedes es dejarte vencer. Fueron tiempos difíciles, fueron días que pasamos frío, hambre, de todo pasamos, de todo. Pero la fe, la esperanza, el amor a la vida, a estar acá a luchar y a salir adelante, el amor a mi niña, eso nos hizo vencer cualquier obstáculo. Bueno, a modo de resumen, mis primeros trabajos fueron, Hay viento, hay mucho viento. y hay que esperar cuando el viento pasa. Pero bueno, Mis sí. primeros trabajos, trenza en la feria, por acá arriba, limpieza, por acá arriba, vender pescado en la pescadería. Acá tengo pruebas, así que acá están viendo todo. ¿Qué más, Mari? Por tanto, Pero lo que en resumen, la bufanda tejida, los nasabucos. en resumen hay que hacer de todo. Cuando tú llegas, no puedes tener como que miedo a hacer las cosas. Si no sabes, aprende. Hay que hacer todo. Y todo, no te todo, puede, como que no te puedes sentir mal, ni te puede dar vergüenza hacer ningún tipo de trabajo, siempre que sea honrado. todo. Hay que hacer. Siempre que sea honrado, pues no le podemos tener miedo al trabajo. Y se lo digo a los chicos que están llegando. Pongan currículo donde sea, no dejen de hablar con la gente. Es muy difícil conseguir trabajo, es muy difícil establecerse, es muy difícil ganarse la confianza de la gente. En el caso de nosotros fue súper fácil, la gente nos amó. O por lo menos eso pensamos nosotros, que la gente nos amó desde que nos vio el primer momento. Y sí tenemos mucho que agradecer a Uruguay y a los uruguayos. Siempre vamos a agradecerle A los muchísimo. uruguayos. Gracias a todas las personas que nos ayudaron. Lorena, Rodrigo, Alejandro, Michelle, Muchas personas. Lucrecia, Muchas personas. son la Escuela 5 de Punta del Este. A los Muchas padres. gracias a todos los padres, a todo el mundo. Muchas gracias por todo. También sabemos que hay muchos cubanos que han pasado y están pasando mucho trabajo, que han llegado acá. Y a eso este video va motivado para ellos, que no bajen la guardia. Sabemos que es difícil, es muy difícil, porque sabemos que Uruguay no es un país que tenga mucho trabajo, que aporte tanto trabajo, sobre todo para los migrantes. Pero hay que seguir adelante, No bajen seguir la adelante, guardia. no bajen la guardia, por muy No, difícil no, que no. sea, que Nunca. sabemos que va a haber una recompensa. Si lo haces bien, va a haber una recompensa.
Y luego le vamos a estar mostrando ya al final del video la Virgen de Punta del Este, que a nosotros también nos dio, nosotros somos muy creyentes y cada vez que teníamos como, no sé, un momento, veníamos y le pedíamos muchísimo, le pondríamos sus velas y le pedíamos... Para mí es el lugar más lindo que tiene Punta del Este, se lo vamos a mostrar en un video. Si tienen, aunque estés de pasada por Punta del Este, esto es para todo el mundo, y vienes a Punta del Este, vengan, que es un lugar donde te vas a sentir súper tranquilo, agradable y contento de la vida. Sí, antes íbamos a la Virgen a pedirle, ahora cada rato vamos a agradecerle. Agradecer, así es, por estar acá. Y bueno, chicos, los esperamos en un próximo video de nuestro canal. Y si llegaron hasta acá, Recuerda, denle like. Suscríbete y toca la campanita. Y dejen sus comentarios si les gustó el video. Hoy no vamos a bailar porque estamos sentados, estamos pero sentados en la los playa invitamos. y ahora a trabajar. Chao, chao, bye, bye, Mickey Mouse. adiós.